Bálsamo al corazón. ¿Hay algo que usted esta mañana diga, esto necesito entregárselo a Dios porque no está en mis manos? Amén. ¿Sí? Ok. Bien. Y vamos a hacerlo juntos. Señor, grandes son tus obras, grandes son tus maravillas, grande es tu poderío, grande es tu majestad. Hoy usted y yo vamos a confesar que grande es Él, amén. Amén. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Vamos a confesar quién eres tú. Él es el Señor de señores. ¿Quién como tú? Jesús, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Vamos a decirlo juntos. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande, una vez más. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús, 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 amén. Gracias, Señor, porque para los que te amamos, todas las cosas nos sobran y nos ayudan para bien.
entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y la iglesia dice: sí, Señor, sí. No los escucho. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Amén. Ando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte yo soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y hoy con fe decimos: sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y hoy escuchamos solo la voz de la iglesia que dice: sí, Señor, sí, sí. Sí, sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y vamos a decir juntos: Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré. por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¡Hey! Sí, Señor, sí, sí, Señor. ¡Hey! Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar esta mañana. Tome la mano de alguien. Padre, esta mañana queremos bendecirte, queremos agradecerte. Queremos colocar delante de ti, Señor, este precioso día que nos regalas. Un día donde podemos ver tu misericordia. Tu palabra nos dice, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y este es un día para ver extendida tu misericordia sobre nosotros. Gracias. Gracias porque independientemente de cuán difícil haya sido el día anterior, Señor, hoy ha amanecido y nos permite entender que nueva es una oportunidad, Señor. Nueva es tu misericordia.
Un nuevo día, Señor, es una oportunidad que tú nos das para ver lo que tú puedes hacer en medio de nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias por la vida y el corazón de cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Los bendecimos. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano sobre aquellos que están enfermos, aquellos que están atravesando un quebranto de salud. Te pedimos por la recuperación de Rosita. Extiende tu mano sobre ella, Señor. Levántala, fortalécela. Señor, glorifícate en la vida de Rosita, te lo pedimos. Te pedimos por la salud del pastor Luis Carlos también. Glorifícate, fortalécelo, levántalo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por la vida de mi hijo Samuel. Señor, extiende tu mano sobre Samuel, glorifícate, derrama tu poder, Señor, sobre su vida, sobre su cuerpo y levántalo en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos también por la vida de Mercy, por su salud. Tu palabra dice que tú, Señor, eres el que quitas todas nuestras dolencias y declaramos, Señor, que esa palabra se hace real en su cuerpo, en su vida, en el nombre de Jesús. Tú eres el que quitas todas nuestras dolencias, Señor. Y bendecimos a Colombia. Declaramos que Colombia es tierra bendita, donde tu mano poderosa se extiende, tierra de libertad, Señor, tierra de oportunidades. Señor, que este país, Señor, está grandemente bendecido, Señor, desde el norte, el sur, el oriente, el occidente, toda esta tierra, Señor, respira tu bendición. Te pedimos por cada iglesia en diferentes lugares, Señor, donde hay persecución, hay dificultad, Señor, te pedimos que extiendas tu mano, que protejas de manera especial, Señor, tu iglesia en el nombre de Jesús. Clamamos por los diferentes lugares en Colombia y en el mundo donde hay inundaciones, donde hay, Señor, este tipo de catástrofes, Señor, por las lluvias que se están presentando. Señor, glorifícate. Señor, ayuda a aquellas familias, ayuda a aquellos lugares donde se están presentando estas situaciones. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por el mundo entero que hoy está siendo afligido, Señor, por todos estos acontecimientos, Señor, por las guerras, por las enfermedades, por las cosas que se están presentando, Señor. Pon tu mano y guarda tu iglesia, Señor. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra tu iglesia podrá prosperar, Señor. Y declaramos, Señor, que tu iglesia es protegida, Señor, en el nombre de Jesús. Y te bendecimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? Hay una frase que viene a mi mente, siempre se la escuché o se la he escuchado a personas ya adultas, y es que hay que estudiar para ser alguien en la vida, ser alguien, ¿cierto? Ser alguien en la vida. Y esto tiene que ver porque el hecho de tener una capacitación o una preparación como que le da un lugar a los individuos en la sociedad. Todos queremos tener una posición, todos queremos tener una condición, ¿cierto? Y queremos también que nuestros hijos tengan una condición, eso es algo completamente natural. Pero estaba mirando cuál es la percepción de Jesús y cuál es el concepto de grandeza de Jesús, cuál es el concepto del lugar de Jesús. Y quiero compartirles algo que me muestra la visión de la grandeza de Jesús. Y quiero que vayas por favor al libro de Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, y vamos a mirar desde el verso 46, Lucas capítulo 9, verso 46. Y cuando estén allí me dicen amén. Bueno, solo 2, 3.
5, 7. Ok, Lucas capítulo 9, verso 46 en adelante. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cierre sus ojos por un momento. Señor, queremos presentar esta palabra y queremos pedirte que añadas revelación a ella, que alumbres nuestro entendimiento, que toques nuestros corazones y nos sensibilices, Señor, a esta palabra que tú tienes para nosotros esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, obra en nuestros corazones. Amén. Muy bien. Lo que quiero compartirles en este día es cuál es esa visión de grandeza que tiene Jesús. Muchas personas hoy tienen un afán por tener una posición, por tener un lugar o por tener las condiciones económicas que les permitan estar en una posición por encima de la... ¿Qué suena por ahí? Que les permita estar en una condición completamente diferente y en mejores condiciones que otros. Pero aquí me encuentro con algo. Los discípulos que seguían a Jesús no fueron ajenos a ese tipo de mentalidad que había en el entorno. Es más, la mamá o los padres de Juan y Jacobo también tenían un afán porque ellos tuvieran una posición, tuvieran un lugar de honra, de respeto. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Así que había un afán tremendo acerca de la posición que ellos pudieran tener y Jesús puso en orden las cosas, y creo que esto es algo que nosotros necesitamos aprender también, porque todos en alguna u otra forma tenemos una posición y necesitamos tener la visión y el corazón de Jesús para que esa posición que el Señor nos ha dado nos permita ser de bendición para otros y no, por el contrario, que se convierta en un problema para nosotros. Entonces, hay una porción de la Escritura que me habla de manera contundente. Quiero que vayan al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, verso 16. Malaquías capítulo 3, verso 16. Esta porción de la Escritura tal vez se las he compartido antes, pero tiene un significado muy importante para mí porque hubo un momento en que Dios me permitió conocer algo especial de Él. Y es que existe un libro, o sea,
Bueno, la Biblia habla que existen dos libros. Uno es el libro de la vida. Es el libro donde el nombre de cada uno de nosotros se escribe cuando recibimos al Señor. ¿Sabía usted que su nombre se escribe, es escrito? Cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestros nombres se escriben en un libro que se llama el libro de la vida. Nuestros nombres también pueden ser borrados del libro de la vida, como lo dice Apocalipsis. Pueden ser cuando hay pecados voluntarios y continuos. Es como si se pisoteara la sangre de Cristo y eso hace que nuestros nombres puedan ser borrados del libro de la vida. Entonces, existe el libro de la vida, pero existe otro libro, que es el libro de las memorias. Diga conmigo, memorias. Y este libro de las memorias es muy significativo porque en el tiempo de los reyes, cuando ustedes miran en Primera y Segunda de Reyes y en Primera y Segunda de Crónicas, se van a dar cuenta que los reyes tenían a su lado un escribiente. Y ese escribiente tenía la tarea de escribir las cosas que sucedían en el reino, las cosas buenas y las cosas malas. Y se escribían para que al cabo de los días los reyes pudieran hacer memoria de lo que había sucedido durante su reinado, porque todos a veces tenemos mala memoria, ¿cierto? Algunos recordamos principalmente las cosas malas, pero se nos olvidan las cosas buenas. Nosotros también deberíamos tener un libro de memorias para no escribir las cosas malas, porque esas no se nos olvidan, ¿cierto? Hay esposas que dicen, tú me lo dijiste. ¿Cuándo te lo dije? Hace 18 años, 12 meses, 5 días, ¿cierto? 14 minutos, 15, 16, 17 segundos. Lo tienen, no se les olvida nada. Lo malo no se les olvida. Y a nosotros tampoco, ¿cierto? No se nos olvidan las cosas malas que nos hacen. Pero las cosas buenas, tenemos esa maravillosa capacidad de olvidarlas. Entonces, los reyes tenían un libro de memorias para poder traer al presente las cosas y las personas que habían tenido buenas obras hacia ellos. Ustedes recordarán acerca de Mardoqueo, ¿cierto? Y habla allí cuando Mardoqueo hizo una buena obra protegiendo al rey, y luego entonces el rey le pidió que se hiciera memoria de qué cosas habían ocurrido en sus años de reinado, y hablaron entonces acerca de Mardoqueo y dijeron, pues Mardoqueo es aquel que hizo posible que la vida del rey hoy esté entre nosotros. Entonces, ¿y qué se hizo con Mardoqueo? No se hizo nada. ¿Cómo es posible que no hayamos hecho nada? Pues vamos a hacer algo, vamos a honrar a ese Mardoqueo. Y honraron a Mardoqueo, lo subieron, ¿cierto?, en el carruaje real, lo llevaron y hablaron acerca de Mardoqueo y le dieron honra. Pues déjenme decirles algo interesante, y es que Dios tiene un libro de memorias para cada uno de nosotros. O sea, hay un libro donde se escriben las cosas que nosotros hacemos, las cosas malas que hacemos. Gracias al Señor, cuando nos arrepentimos, son borradas completamente. Nuestros pecados son puestos tan lejos como está el oriente del occidente. Y son borrados completamente. Pero las cosas buenas que nosotros hacemos quedan escritas en memoria. Y vamos a mirar eso aquí en Malaquías. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, esto es interesante, hay un libro escrito a favor de nosotros, ¿verdad? Y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos,
en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto es interesante, de verdad que esto es maravilloso, porque aquí hace connotación a algo, al que sirve y al que no le sirve. O sea que habrá un momento en la vida de cada uno de nosotros que Dios va a llamar a ese ángel que está escribiendo allí y va a decir, Dios tiene buena memoria, pero Dios deja el registro. Entonces Dios va a llamar al ángel y le va a decir, bueno, vamos a hacer cuentas con fulano. Tráeme el libro y léeme qué cosas han sucedido en la vida de esa persona. Y el ángel va a empezar a leer aquellos momentos en los cuales, a pesar de los obstáculos, serviste. Y va a decir, esta persona estaba atravesando, fulano de tal estaba atravesando por un momento de crisis, de dolor, estaba en una situación difícil y aún así sacó fuerzas de donde no tenía porque tenía un compromiso contigo y te sirvió. Esta persona estaba atravesando por un momento económico difícil, complicado, no tenía para el bus y se fue con su familia caminando para llegar y servir. ¿Sabes qué? Dice que va a llegar el momento en que Él hará su justicia, o sea, sacará su recompensa, y aquellos que le sirvieron van a ver la diferencia entre los que no servían y los que servían. Qué tremenda bendición eso. Y de verdad que me llama la atención porque el Señor nunca se queda con nada. Y esto es importante porque Jesús está hablando acerca de la grandeza del servicio. Está hablando acerca de lo que para Dios es importante. Los discípulos saben que tienen un lugar con Jesús. Ellos, los 12 discípulos, están caminando con Jesús y saben que a diferencia de toda la gente, ellos tenían un lugar especial. Sabían que ellos eran importantes para Jesús. Sabían que tenían un lugar especial. Pero ahora están preocupados, bueno, ¿quién va a estar? ¿Quién tiene un lugar más importante? O sea, entre nosotros, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el que hace unos días, mientras veíamos la televisión, estaban presentando cuál era el papa que iban a elegir? ¿Cuál era el que iba a tener ese lugar de honra? ¿Quién se iba a sentar en ese trono? ¿Cierto? Y para muchos el nombre, o sea, el nombre de él es más relevante que los otros que estaban en la misma condición. Todos los hombres, todo el mundo siempre tiene esa disposición a buscar un lugar especial, a sobresalir sobre otros. Pero Jesús quiso poner las cosas en orden. Cuando los discípulos estaban buscando esa posición, Jesús les mostró qué era lo que realmente era importante. Y vamos a mirar entonces aquí cuál es la lección que Jesús está dando. Esto es interesante. Quiero que ustedes miren en el libro de Mateo, en el capítulo 20, verso 20, que esto que los discípulos o que algunos discípulos estaban tratando de comunicarle o estaban debatiendo, luchando entre ellos, se estaba formando una contienda. Bueno, ¿quién va a ser primero? ¿Quién va a ser primero? Y ellos ahí de manera secreta lo está diciendo, pero qué interesante que Jesús conoce absolutamente todo y escucha la conversación y le dice, bueno, ¿qué cosas están ustedes discutiendo? Pero mira esto, en el libro de Mateo, en el capítulo 20, verso 20, nos vamos a encontrar una mamá muy preocupada, altamente preocupada por la posición que tenían que tener sus hijos. Entonces dice, Mateo capítulo 20, verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos
postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, yo me imagino por un momento la cara de Jesús y lo que estaba pasando en la mente de Jesús, y es que Jesús ya sabía lo que ella iba a pedir. Entonces le dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Que en tu reino, mira, yo te ruego que les des el mejor lugar a mis hijos. Qué interesante. Así que esto era un tema de preocupación o de discusión para los padres en aquellos días, ¿no? Y vamos a ver entonces qué cosas hace Jesús, porque en el libro de Mateo, también en el capítulo 20, del verso 26 en adelante, Jesús quiere poner estas cosas en orden y dice, mas entre vosotros no será así. Está hablando acerca de los gobernantes que no están en disposición de servir, sino de mantener su posición y de que todos les sirvan a ellos. Y entonces dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está mostrando algo aquí interesante, y es que en el reino de Dios los grandes no son grandes por el título que tienen, sino son grandes por el servicio que prestan. Así que si nosotros queremos ser promovidos por el Señor, hay una cosa que necesitamos hacer, y es servir, desarrollar un corazón de servicio. Mientras más grande sea la capacidad y el corazón de servir, más grande o más alto será el lugar que el Señor va a poner a sus hijos. Y esto de verdad que es tremendo. Volvemos al libro de Lucas entonces. ¿Cuán preocupante era para los discípulos la posición que iban a tener? Ya ellos habían escuchado acerca de que el Señor les había dicho que Él se iba a ir, ¿cierto? Que prepararía un lugar para ellos con el Padre. Y ya ellos estaban entonces preocupados, bueno, ¿quién se va a quedar con la silla? ¿Quién se va a quedar con él? ¿Quién va a mandar de ahora en adelante? ¿Ah? ¿Quién va? Bueno, y cuando el Señor no esté, entonces, ¿quién va a estar al frente? ¿Quién lo va a hacer? Y dice entonces en el versículo 46, entonces entraron en una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Aquí hay una discusión acalorada. Estaban agarrados, estaban enfrentando. ¿Y usted por qué? Si yo llevo más tiempo, si yo fui el primero que lo vi, yo fui el que le dijo a usted, o sea, allí estaban como condicionando quién debía estar en esa posición. Eso me hace pensar que hay personas que a veces se quieren atribuir un lugar o se quieren atribuir algo porque creen que se tienen un derecho. Y es un error. El Señor es el que promueve, el Señor es el que levanta, el Señor es el que exalta. Hace unos años hablaba con un pastor amigo y me decía que tuvo que hacer unos cambios en la iglesia con el liderazgo, y entonces reunió a todos los líderes que tenía y les dijo que iba a hacer unos cambios a partir de cierto tiempo, tenía que hacer algunos ajustes, y que iba a poner a otras personas en el liderazgo de los diferentes espacios. Entonces allí había alguien
que decía, bueno, a mí me va a tener que poner allí porque yo soy el que más tiempo lleva, yo soy el que lo merece. Y entonces él le estaba diciendo a la gente, bueno, ustedes saben que yo soy el que más tiempo lleva, yo soy el que más lo conoce, yo soy el que más tiempo lleva aquí en la iglesia, entonces a mí me van a poner, entonces yo quiero que usted de una vez vaya entendiéndolo. Y entonces, qué sorpresa cuando el pastor vino y puso una persona que no llevaba tanto tiempo como él, y lo puso al frente y le dijo, bueno, y usted ahora le va a servir a él, lo va a apoyar. Y no le gustó eso. Y dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué me va a hacer eso? Eso es humillante. ¿Humillante por qué? No, porque es que yo me merezco ese lugar. Y le dijo, pues no. Yo estuve orando y la persona que el Señor puso en mi corazón era él. Entonces le dijo, entonces yo me voy. Bueno, ahí está la puerta. Se fue. Se fue herido, se fue resentido, pero no entendió que independientemente cuál es, o sea, lo importante no es el título, lo importante es que si eres un siervo, tienes que ocupar la posición de siervo. El Señor te va a poner en el lugar cuando sea el tiempo, pero lo importante es que tengamos el corazón y la disposición de servir. Eso es lo que nos hace grandes. Se presentó esta tremenda discusión entre los discípulos. Yo a veces veo esas películas que presentan acerca de Jesús y creo que no prestan atención a estos detalles que podrían ser muy interesantes, ¿cierto? Podernos reír de Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos aquellos, porque siendo humanos también somos tentados de la misma situación, ¿cierto? Entonces, ok, aquí vamos a ver algo interesante. Hay un momento en la vida de los discípulos cuando Jesús se lleva a 3 de ellos al monte de la transfiguración. Ustedes recuerdan que estuvo allí Pedro, Jacobo y Juan, 3 discípulos. Me imagino que cuando Jesús se los llevó y ellos tuvieron la oportunidad de ver cómo Jesús se transfiguraba, el Señor les dio como una oportunidad, o sea, les dio un lugar de honra. Me imagino que eso levantó como cierta molestia entre los, ¿y por qué los llevó a ellos y por qué a nosotros no? Si siempre andamos con él para arriba y para abajo, ¿por qué los lleva a ellos? De allí empezaron a crearse ellos en su corazón este tipo de cosas. La razón por la cual eso sucedió yo no la sé, pero lo que sí sé es que Jesús utilizó todas estas cosas para hacerle o darles unas lecciones a ellos. Entonces, dice el versículo 47, ¿cómo Jesús conoce los malos pensamientos en los corazones de los discípulos? Dice el verso 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. O sea, un niño. Ahora, déjenme enseñarles algo con respecto a los niños. De acuerdo a la costumbre judía, los niños dejaban de ser niños o entraban en una etapa diferente a partir de los 12 años. Yo creo que Jesús, aún siendo niño, podía sorprender con sus palabras, con sus preguntas, con sus apreciaciones, pero nos encontramos que Jesús, después de los 12 años, es que fue encontrado hablando con los escribas, los fariseos en el templo, acerca de las maravillas de Dios, y les hacía preguntas y ellos les respondían. Pues se consideraba que un niño antes de los 12 años solo podía ser instruido por la madre. O sea, un niño carecía de valor, carecía de una posición relevante. Los niños estaban en una condición donde no eran importantes, pero a partir de los 12 años
Los niños podían estar con su papá y aprender del papá a partir de los 12 años. Antes de los 12 años, entonces, o sea, después de los 12 años ya no se consideraban niños, pero antes de los 12 años se les consideraba niños. Aquí es interesante que Jesús dice que cuando escucha esa conversación, esa discusión entre ellos, dice que toma un niño y lo trae. Esto empieza a ser importante porque a partir de esto viene una tremenda lección para cada uno de nosotros. Entonces dice aquí, dice en el Salmo 139, Salmo 139, verso 4, dice lo siguiente: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor conocía los pensamientos de los discípulos y ahora entonces toma a este niño. Recuerde, dentro de la población, el que menos tiene valor, el que menos puede hablar, el que menos puede ser tomado en cuenta, es un niño. Es más, se consideraba que los escribas y los fariseos, los eruditos, si entablaban una conversación con un niño, estaban perdiendo el tiempo. O sea que hablar con un niño era una pérdida de tiempo. Pero Jesús llama al niño, lo pone cerca y dice lo siguiente, verso 47: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, este es el más grande. Aquí empieza la lección poderosa. Quienes son grandes para el Señor son los que no son tan grandes para la sociedad. Y qué bueno que ninguno de nosotros pasa desapercibido para el Señor. Ninguno, ni los niños. Y entonces le está diciendo, el que recibe a un niño como estos, me está recibiendo a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Entonces, aquí está Jesús invirtiendo el orden que la sociedad estaba presentando. Y es que aquellos que son insignificantes para el mundo son importantes y relevantes para el Señor. Entonces, esto es tremendo. Jesús eligió a un niño como ejemplo de grandeza. Y aquí empieza a desarrollarse también el servicio hacia aquellos que el Señor considera que son importantes. Vamos a mirar entonces aquí en el verso 49. Porque los discípulos tienen una serie de conflictos en su mente. Yo creo que esta es una lección para todos y cada uno de nosotros. Porque ahora, en el versículo 49, dice: entonces respondiendo Juan, fíjense cómo es la cosa. Primero están discutiendo quién ha de ser grande. Y en medio de esta discusión Jesús toma a un niño y les enseña cómo es en el reino de los cielos. Y le dice: esos que son insignificantes para ustedes, para mí son importantes. Y el que recibe a uno de estos niños, o sea que les da la importancia y la relevancia a estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Entonces ahora sale aquí aquel discípulo tratando de llamar la atención y dice: entonces respondiendo Juan dijo: maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue o porque no sigue con nosotros. O sea,
Aquí ellos están tomando también una atribución. Nosotros somos los grandes, nosotros somos los que tenemos la autoridad. Y vimos a alguien echando fuera demonios y le dijimos que no lo podía hacer. Pues es que usted no es de la rosca, no lo puede hacer. Qué tremendo. Pero ¿saben qué? Algunos versículos anteriores nos encontramos con una historia también, y es que vino un hombre con un hijo que tenía un demonio y lo trajo a los discípulos y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Entonces imagínense el choque que está creando esto. Nosotros no pudimos echar fuera un demonio y ahora este que no conocemos sí echa fuera el demonio. Entonces no eche fuera el demonio. Usted no es de nuestra rosca, usted no es de los nuestros. Los que tenemos aquí la autoridad y los que mandamos somos nosotros. Así que nada hacer milagros en el nombre de Jesús. ¿Ah? Qué tremendo, ¿cierto? Hay una porción en la escritura que dice que cuando los niños vinieron a Jesús y empezaron a alabar a Jesús, los discípulos empezaron a callarlos y a decir, no molesten al maestro, no molesten, no fastidien, no hagan bulla. Y Jesús dijo, hey, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué? Y sabes, ahora pienso en la bendición de los niños, y ¿sabes qué? Los niños son grandes para el Señor porque los niños son honestos. Lo que ellos sienten lo van diciendo. Recuerdo que, no sé si ustedes se acuerdan, vino una muchacha, Scarlett, hace unos años, estuvo con nosotros, estuvo un año con nosotros. Recuerdo que Dana estaba pequeñita y Scarlett tenía rastas, el pelo como de rastas. Y entonces recuerdo que Dana vino y le agarró el pelo y le dijo, ¿las rastas son del diablo? Yo decía, no, pero ella estaba expresando sencillamente lo que sentía. Los niños son expresivos, los niños son reales. A la medida que empezamos a madurar, nos vamos poniendo máscaras y vamos tratando a veces de aparentar cosas diferentes, ¿cierto? Los niños no son hipócritas, los niños dicen lo que sienten. Nosotros podemos decir, hola, ¿cómo estás? Y por dentro hoy me volví a encontrar, ¿cierto? Por eso ellos tienen un lugar especial para el Señor. Yo creo que la iglesia debe hacer un trabajo mayor para alcanzar a los niños. Los niños son importantes, los niños no son el futuro, los niños son el presente. Y necesitamos niños, necesitamos orar por niños. La iglesia debiera estar llena de niños. Y debiéramos formar el corazón de esos niños para que sean siervos que alcancen a otros. Y qué bendición son los niños. Los niños son una muestra de la bendición del Señor. Entonces, aquí nos encontramos con que los discípulos también se creen con autoridad para decir quiénes sí pueden hacerlo y quiénes no. ¿Sabes? Eso me hace pensar que a veces la gente trata de defender más el aviso que hay afuera de la iglesia que el hecho de ser parte de la iglesia. En cierta oportunidad unos discípulos se presentan delante del Señor diciéndole, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo, ¿sabes qué? Mira, lo más importante no es que los demonios se sujeten, sino que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Alégrense por eso, no se alegren por las señales, alégrense por lo que ustedes son, por lo que ustedes representan. Y tendemos a eso, a magnificar el lugar. El hecho de que estemos hoy reunidos aquí no somos menos que los que se reúnen en lugares más grandes, más concurridos. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Y nadie tiene por qué creerse que es más grande
creer que tienen mejor nombre, que tienen una mejor posición, absolutamente, porque somos la iglesia de Jesucristo. Jesucristo derramó la misma sangre por nosotros que derramó por ellos, absolutamente. Entonces, todo aquel que invoca el nombre del Señor es importante para el Señor y el Señor lo va a usar. No podemos atribuirnos una posición especial por eso. La bendición más grande para nosotros es que somos parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, las personas. ¿Sabes? En estos días, bueno, ustedes recuerdan que para el Día de la Madre trajimos un grupo, cierto, musical. Y yo dije, pues ellos tienen que subir allá, porque allá es donde van a escucharse bien. Los micrófonos, sí, los micrófonos son para la iglesia, pero no son los santos micrófonos. Los micrófonos son micrófonos, los parlantes son parlantes, la corriente es corriente. Que desde allí predicamos es una cosa, pero es el escenario donde todos van a ver, no los van a ver igual aquí abajo que si los ven arriba. No pagamos para que tengan esfuerzo, los pagamos para que estén allá arriba. No los hace más santos el hecho de que estén allá. Ni los hace, ni el micrófono es santo, ni el cable es santo, ni los parlantes son santos. Y vino otro grupo el pasado domingo y no sonaron igual, porque estaban aquí abajo y debían estar arriba. Y yo pregunté, ¿y por qué no subieron? No, porque alguien dijo que el lugar es santo y ellos no pueden subir. Eso es un escenario. Los santos somos nosotros, no el edificio. El edificio es el espacio donde nos reunimos. Pero la iglesia somos nosotros. Y lo demás, todo esto un día va a perecer. Absolutamente todo va a perecer. Y a veces tratamos de santificar y cosas que son cosas que están al servicio de la iglesia, que somos nosotros. Pero no podemos santificar las cosas ni darles un mayor valor a las cosas. Mucha gente cuando compra el carro parece que el carro fuera más importante que la esposa o los hijos. No, el carro es un medio de transporte. Y si es nuevo, si es de segunda, si es caro, si es barato, es independiente, es el medio de transporte. Tu casa es el lugar donde tú vives, pero la casa no es más importante que tus hijos y que tu familia. Cuando una mujer dice, cuidado, me va a rayar el piso, pues, entonces ¿para qué van a utilizar los platos si se van a ensuciar? Me rompió el plato, ¿y qué problema? Pues, algún día se iba a romper el plato. Un día, escuchen esto, un día fui a la casa de unos pastores por allá en Estados Unidos, tenían una iglesia grande, bellísima, pero cuando llegamos a la casa me llamó la atención, estaban en verano, estaba haciendo un calor tremendo y habían comprado unos muebles muy bonitos, pero los tenían cubiertos con un plástico. Y cuando yo me senté, ese plástico sonaba, o sea, sonaba más el plástico que la conversación que yo estaba teniendo con ellos. Y yo dije, qué fastidio, ese plástico. Entonces le dije al hermano, le dije, oye, ¿y para qué le pusiste el plástico? No, pues que los muebles son caros, para proteger los muebles, porque el material es caro. Y yo, ok. Pero luego yo hablaba con el pastor con el que fuimos y le decía, ¿de qué sirve tener unos muebles caros si se le pone un plástico ordinario que no deja que se disfruten? Entonces a veces como que santificamos y le damos tanta relevancia a las cosas
Y no nos damos cuenta que lo importante no son las cosas, sino las personas. Las personas son más importantes. Y no está bien que trates de lastimar o que termines lastimando a las personas por proteger las cosas. ¿Sabes? Todo lo que el Señor ha hecho, o todo lo que nosotros vemos, fue hecho con la palabra. El Señor dijo, sean la tierra, cúbrase la tierra de hierba. Todo lo que dijo se hizo con la palabra. Lo único que el Señor hizo con su mano fue al hombre. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Nosotros somos la pieza artística de Dios. Nosotros. Pero a veces volvemos más importante las cosas que Dios hizo con su palabra que las personas que Dios hizo con su propia mano. Y eso no puede ser así. Y a veces creemos que tenemos esa autoridad. ¡Cuidado, me va a romper! Se rompió. ¿Sabes? Yo a veces me pongo a pensar, nosotros somos tan tontos que compramos cosas y las guardamos para un momento especial. Y qué tremendo cuando la gente se murió y no lo pudo usar. Y cuando se muere, nadie lo usa porque dice, no, eso no recuerda. Por Dios, ¿dónde está el valor? Realmente nosotros somos los valiosos. Y esto es lo que el Señor también trata de mostrarle a los discípulos. Imagínate con qué orgullo Juan viene y dice, Señor, vimos a alguien echando fuera demonios y se lo prohibimos. ¿Cómo se le ocurría? Si no es parte. O sea, esperaban que el Señor les dijera, qué bien. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta del Señor? Fue completamente diferente. La respuesta del Señor es, ¿y por qué se lo prohíbes? El que no es contra nosotros, es por nosotros. ¿Sabes? A veces yo me pongo a pensar, el Señor nos ha enseñado mucho a nosotros y realmente tenemos mucho conocimiento de la palabra. Pero hay personas que no tienen todo ese conocimiento por alguna razón, porque forman parte de un grupo diferente. Pero ¿sabes? Necesitamos tener también el amor suficiente para verlos a ellos como el Señor los ve. Están los hermanos que son los testigos de Jehová, están los adventistas no comen carne, y sabes que ellos creen que los que están mal somos nosotros. Están ahora los mesiánicos, que ahora se colocan kipa y talí, y ya no dicen Dios te bendiga, sino chalón. Y tienen otro tipo de celebraciones y ellos creen que están bien. Y ¿sabes qué? Y a veces nosotros entramos en una controversia, en una discusión por doctrinas. ¿Y sabes qué? Si tú le sirves al Señor así, sírvele al Señor. Ese no es mi problema. Tú estás ganando gente así, gánatelos. Yendo puerta a puerta, sabes que yo no lo hago de esa forma. Te respeto y te bendigo. Y sigue haciéndolo entonces. Pero ¿quién soy yo para decir, cómo se te ocurre a ir de puerta en puerta
te lo prohíbo en el nombre de Jesús. Pues así estaban los discípulos, peleando por su posición de autoridad, peleando porque creían que ellos eran los que tenían eso, y el Señor les dijo, hombre, en primer lugar, los que son grandes son los que muchos consideran que son pequeños, insignificantes. Estos son los que son grandes. ¿Por qué? Porque estos son genuinos, porque estos tienen un corazón real. Porque cuando estos dicen no me gusta es porque no les gusta. Estos son de verdad, estos son reales. Estos son los que el Señor ve grandes. Estos son los importantes. Y si ustedes no los ven así, entonces tampoco me reciben a mí. Y si no me reciben a mí, pues tampoco reciben a Dios. O sea, están graves. Pero también si ustedes tienen la posición de estar juzgando a los otros porque no forman parte de su grupo y de su combo, ¿sabes qué? Ustedes tienen que entender que el que no es contra nosotros es por nosotros. Es por nosotros. Que no conozcan todo lo que tú conoces, que no sepan todo lo que tú sabes, no te da autoridad para tú creer que puedes inhabilitar o restringir lo que ellos están haciendo. Qué tremenda lección las que el Señor nos da con esto. Vamos a seguir mirando aquí más adelante. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 15, Pablo habla de estas personas y mira la posición que tiene Pablo. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Verso 18. ¿Qué pues? No obstante que de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué maravilloso es esto. Si hay personas que están tratando de seguir a Cristo, ¿sabes qué? Merecen nuestro respeto. No somos más grandes que ellos. Pero tampoco otros son más grandes que nosotros. El Señor nos ve a cada uno de nosotros como parte de su iglesia. Amén. Esto es importante. Ahora vamos a mirar más adelante. En el capítulo 9, verso 50, Jesús dice, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y dice el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora, luego se presenta una situación aquí interesante. En lo que leímos, vamos a leer esto de nuevo porque de verdad que es bien interesante. Porque dice en el verso 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos
que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Verso 55. Volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto, para cerrar, es interesante porque aunque los discípulos seguían a Jesús y aprendían de Jesús, no entendían de qué espíritu eran. Y esta es una de las cosas que nosotros necesitamos aprender también. ¿De qué espíritu somos? ¿Cuál? Nosotros no estamos llamados para destruir a nuestros enemigos o a los enemigos de nosotros. Nosotros estamos llamados a amar aún a los enemigos para que vean a Cristo a través de nosotros. Y a veces podemos adoptar posiciones políticas, posiciones culturales, diferentes posiciones, pero lo que el Señor nos está mostrando aquí, dentro de todas estas enseñanzas o esta enseñanza que tiene el capítulo 9 de Lucas, en primer lugar es que para ser grandes hay que servir. Y hay que servir a los más pequeños. Hay que verlos a ellos como grandes. Quien es grande es aquel que más sirve. Y esto hace que nosotros tengamos en cuenta algo. Y es que si Dios nos ha dado la oportunidad de servir, nuestro servicio debe ser lo último que nosotros abandonemos. Nuestro servicio debe ser lo último. Es más, en el momento en que dejas de servir, algo le pasa a tu corazón y es que te desconectas. Y cuando estés sirviendo, tú tienes un lugar importante. Quiero comentarles algo. Mi hijo está hospitalizado, les comenté, ya va a cumplir 20 días en la clínica. Estamos esperando que ya finalmente salga. Pero yo miraba algo y es que le daba gracias al Señor porque dentro de todo este proceso de hospitalización, creo que no hubo lugar donde pudieran haberlo recibido mejor. En la clínica donde llegó le dieron una habitación para él, con su baño privado, con su televisión, o sea, una comodidad que yo decía, esto es un hotel. Y yo decía, pues en medio de todo lo que está pasando, está en el mejor lugar, en las mejores condiciones, ahí está la mano del Señor. Y yo veo que esa es una recompensa porque de una u otra forma le servimos al Señor. O sea que aún en medio de estas cosas, en medio de todo lo que está sucediendo con la salud en nuestro país, Dios permitió que nuestro hijo estuviera en el mejor lugar. Y ha tenido la atención de los mejores especialistas, de los mejores exámenes, y no porque tengamos dinero para hacerlo, sino porque el Señor sencillamente nos permitió llevarlo a los lugares donde todas estas cosas se dieron. Y creo que es una de las bendiciones de servirle al Señor. Y yo les digo algo. Todas las iglesias tienen un espacio para servir. Si tú eres de esta iglesia, tú tienes un espacio en este lugar para servir. Y a lo que tú no puedes abandonar en tu vida es el servicio. Porque el servicio tiene recompensa. Hay un momento en que el Señor abrirá ese libro de memorias y va a recompensar tu servicio. Pero el servicio tiene que hacerse de corazón. No como Pablo decía, algunos lo hacen por envidia, otros lo hacen por contienda, pero otros lo hacen de buen corazón. Asegúrate que la razón por la cual tú lo haces es la razón correcta. Y hazlo. Motívate. Ten un compromiso no con el lugar, sino con el Señor. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Bálsamo al corazón somos nosotros. Nos reunimos en este edificio,
Si se llegara a vender algún día y tuviéramos otro lugar, no es el santo lugar, es el lugar donde los santos se reúnen. Amén. Eso es lo importante, pero que siempre conserves tú tu corazón para el Señor. Y la otra cosa que tienes que entender es que no importa el lugar donde comiences a servir, sé fiel allí donde el Señor te permite, cumple al Señor, hazlo con el corazón y sirve a los más pequeños. Sirve, no te creas con una posición alta, sino sírvele a cada uno como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Pero eso también me hace pensar que en nuestros hogares tenemos que trasladar el mismo concepto. El hecho de que seas tú el que provee no eres más grande que tus hijos. No eres más grande que tu esposa. Y tu esposa no es la más grande porque es la que cocina o porque es la que arregla y por la que es la que mantiene en orden. No, ninguno es más grande. Sirve en tu casa como al Señor. En el lugar donde estás, en tu trabajo, si tienes empleados, sírvele a tus empleados como al Señor. Y tú sírvele a tu jefe como si le estuvieras sirviendo al Señor. Te hace grande delante del Señor. Y por otro lugar, o en siguiente lugar, no te quedas con mayores privilegios. Tú eres alguien para el Señor y el hecho de que tengas un título no te hace mayor que nadie. Si tienes un título, justifica tu título sirviendo con tu título. Hoy nos encontramos en medio de una sociedad donde es más importante el título que la gente que trabaja y realmente no hacen honor al título. Es vergonzoso que mucha gente que no tiene ni el corazón, ni la preparación, ni la disposición, ocupan cargos que no deberían ocupar. Pero tú encárgate no de defender tu título, sino que tu servicio sea el que muestre cuál es el título. O sea, que la gente no vea el título, sino vea tu servicio. Eso te hace grande. Y por último, identifica claramente de qué espíritu tú eres. Los discípulos se molestaron porque estaban preparando todas las cosas para ese último día, la última cena. Y se encontraron con este grupo de personas que no los recibieron bien y se ofendieron. Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo así como lo hizo algún día Elías? ¿Qué celo tenemos por la obra? ¿Cierto? No. Ustedes no entienden de qué espíritu son. Ustedes tienen que entender de qué espíritu son. Y si entienden y saben de qué espíritu son, ustedes no van a dañar a nadie. Ni con sus comentarios, ni con sus actitudes, ni con su comportamiento, ni por el poder que tengan. Ustedes tienen que utilizarlo para dañar a nadie. El poder, la autoridad y todo lo que ustedes tengan, utilícenlo para mostrar a Jesús. Para mostrar a Jesús. No paguen mal con mal. Por el contrario, les hacen mal, muestren a Jesús. Sigan adelante, mantengan el gozo, mantengan el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y eso es algo que nosotros necesitamos hacer. Mientras estaba, yo trato de aprender de todas las cosas que vivo. A mi hijo ha tenido la fortuna de que lo atienda un grupo de profesionales muy queridos, todos muy queridos. Pero hay una enfermera que desde el principio seguro dijo, ¿y tantos privilegios que se cree? Y lo empezó a tratar fuerte. Entonces yo he estado todos los días acompañando a mi hijo en la clínica. Y entonces se me ocurrió llevarle un contrabando a mi hijo, galletitas o chocolaticos o alguna cosa.
un pequeño contrabando. Entonces antier se me ocurrió llevar un paquete de chocolates y darle a esas enfermeras que están allí sirviéndole a cada una, a la que limpiaba el cuarto, a la que le llevaba la comida, a la que le aplicaba los medicamentos, le llevaba. Y entonces le dije a mi hijo, vamos a darles a todas. Y él dijo, no, pero a esa no. Le dije, a ella también, porque hay que mostrarle con amor. No hay que discriminarla por qué razón ella se comporta así, ese no es problema nuestro. Pero nosotros somos diferentes. Un hombre estaba con su niño y mientras estaban cruzando por una parte en el campo apareció una serpiente y mordió al padre. Entonces el niño le dijo, papá, mata a esa serpiente, mátala. Y él le dijo, no, no la voy a matar. ¿Por qué la voy a matar? Dijo, porque te mordió. Entonces le dijo, no, yo no la voy a morder, la voy a soltar, la voy a dejar que siga su camino. Y él le dijo, pero ¿por qué haces eso si la serpiente te mordió? Dijo, es que ella me mordió porque esa es su naturaleza. Pero mi naturaleza no es destruirla. Mi naturaleza es cuidarla, por eso la dejo seguir. Así tenemos que entender nosotros de qué espíritu somos y cuál es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es destruir, nuestra naturaleza es bendecir. Y esto me hace pensar que todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles de madurez. No todos vemos con la misma madurez todas las cosas. A algunos les cuesta, pero ¿sabes qué? El que tiene menos madurez condesciende a esa posición y no pelees. Alguien dijo en alguna oportunidad, cuando dos personas tienen un conflicto, el que pide perdón, ¿quién es? Y alguien le dijo, pues el que ofendió. Y no, el que pide perdón es el que tiene más madurez, aunque no haya ofendido. Y nosotros necesitamos, si alguien no tiene la suficiente madurez que tú tienes, condesciende, no te impongas. Si estás en lo correcto, Dios en algún momento llevará al entendimiento a esa persona. Pero entiende tú de qué espíritu eres. Y esto va para todos y cada uno de nosotros. En la iglesia somos llamados a construir, a levantar, a fortalecer, no a destruir. La palabra no puede ser utilizada para cortar cabezas. La palabra es la espada, pero la espada puede ser utilizada para cortar cadenas, no cabezas. Y a veces personas se creen con la espiritualidad que le cortan la cabeza a otros y les impiden entonces crecer en la fe. Tenemos que entender de qué espíritu somos y cuando tenemos estas cosas, entonces empezamos a calificar para que el Señor nos diga, eres grande, eres grande. Ese es el camino a ser grande. Padre, en esta hora te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de aprender tu consejo, de podernos reflejar, Señor, a través de cada una de estas palabras y entender cuál es tu corazón, Señor. Gracias por permitirnos entender, Señor, que lo importante dentro del reino de los cielos no es el nombre, no es la posición, sino es el servicio.
Gracias por permitirnos también entender, Señor, que servirte es una bendición, es un privilegio, pero también que tiene una recompensa maravillosa. Que tal vez en el momento en que estemos cansados, sin fuerzas, tú vas a abrir ese libro, Señor, y vas a recompensar el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, todo lo que en algún momento hemos podido hacer, Señor, por ti y para ti, tú finalmente lo vas a recompensar. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos entender también quiénes son los grandes en el reino de los cielos. Que no importa, Señor, cuál es el título, la preparación, la condición económica de alguien. Los grandes para ti, Señor, son los que son pequeños, los que tienen ese corazón sencillo, humilde, que son transparentes, que son reales contigo. Ellos son grandes para ti, Señor. Gracias por permitirnos entender también que estos pequeñitos que se levantan entre nosotros tienen un lugar inmenso, maravilloso, Señor, delante de ti. De ellos es el reino de los cielos. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos entender que aunque hay personas que no están con nosotros, son usados por ti y que son una bendición y que tú los miras con agrado, Señor. Permítenos entender que somos una iglesia esparcida por toda la tierra, por todo el mundo, y que eso, Señor, nos hace especiales. No hay preferidos, Señor, no hay predilectos. Sencillamente somos tu iglesia, Señor. Permítenos entender de qué espíritu somos, que somos del espíritu correcto, que somos del espíritu de Dios. Y como tal, Señor, tenemos